Shalom y bendiciones a todos, un saludo cordial. En el vídeo del día de hoy voy a estar compartiendo con todos ustedes un consejo de Cábala Maasit relacionado para aquellas parejas, matrimonios donde el amor parece estar enfriándose, donde están ocurriendo peleas, diferencias, donde parece de que ese amor que estaba al principio, en la época quizás del noviazgo, de ese enamoramiento, parece que está disminuyendo y que el amor entre uno de los dos cónyuges está disminuyendo. Dígase por que hay otra persona entremetida en ese matrimonio y usted quiere pues preservar la unidad y el amor que usted tenga con su marido o con su esposa, pues voy a estar compartiendo con ustedes un consejo de Cábala Maasit. Y directamente voy a leer de las palabras de los sabios, voy a citar directamente del libro donde tomo esta referencia para compartirlo con todos ustedes. Y voy a hacer también una aclaración, porque esto es importante una vez que haya explicado este punto. Es lo siguiente. Los sabios dicen que cuando un hombre que desea que su mujer lo ame, imagínense que está en el matrimonio, la mujer ya está perdiendo el amor o viceversa. La mujer siente que su marido ya no le pone mucha atención. Pues dice, es recomendable que tome polvo de debajo del pie izquierdo de ella, o sea, de la mujer y lo ate a sus ropas. Lo va a poner en una bolsita y lo va a amarrar el hombre en las ropas que lleva. Esto aparece en una obra que se llama Yalkut Moshe, Segulot Israel. Un hombre que desea amar a su mujer es recomendable que tome sal, sal de cocina, y la arroje al fuego. Entonces dirá las siguientes palabras. Así como la sal arde, que arda el corazón de Mengano, hijo de Sutano, o sea, el nombre de él y el nombre de su padre, si se trata de un hombre, o sea, una mujer haciéndolo para su marido. Y si es para el hombre haciéndolo para su mujer, pues dice que así como arde la sal que arde el corazón de su mujer, para amar a su esposa, Mengana, hija de Sutana, hay que decir el nombre de ella y el nombre de la madre. O sea, que cuando se trata del hombre hay que decir el nombre de él y el nombre de su padre, y cuando se trata de la mujer hay que decir el nombre de ella y el nombre de la madre. ¿Y cuál es el secreto de esto? ¿O a qué se debe el tema de arrojar la sal? La sal hace referencia a la discordia, lo que está salado. No, nadie come salado. Usted no coge un puñado de sal y se lo come. Lo que está, cuando hay una discusión, cuando hay una diferencia en una relación, es como que algo está salado, como diría el refrán popular. Entonces, cuando se arroja el fuego, el calor es símbolo de viveza, de pasión, de amor. Queremos que se encienda esa llama de amor nuevamente. Entonces, cuando se toma un poco de sal y se arroja al fuego, hay que decir esas palabras, que así como se arroja esa sal al fuego, que se encienda de pasión el corazón de, y ahí se dice el nombre de la pareja. Si es el marido que está un poco distante, pues que se encienda de pasión el corazón de fulano de tal, hijo de, hay que decir el nombre del padre, para que ame, quiera, piense, sienta, se enamore, se reavive ese amor hacia su esposa que se llama fulana de tal, hija de, y hay que decir el nombre de ella y el nombre de la madre. Y esto lo puede hacer, bueno, tanto un hombre o una mujer para su pareja. Ahora, dicho esto, que es una cédula aprobada, y estoy compartiendo esta cédula específicamente porque se trata de una relación donde hay un matrimonio, puede ser que haya hijos, puede ser que quizás las condiciones de ese enfriamiento del amor o ese distanciamiento sea porque haya otra persona que esté entremetiéndose en el matrimonio, porque estén intentando hacerle quizás alguna brujería para separarlo, el Ain Ara, el mal de ojo, o puede deberse a que la vida, la rapidez de la vida los está distanciando. Entonces, esto es válido y permitido porque se trata de parejas. Ya hay una unión, ya hay un contrato firmado, un matrimonio donde se firmó un documento que son marido y mujer. Entonces es válido hacer esto para que el amor vuelva a levantarse en caso de que hubiese energías externas que estén interponiéndose en esa relación. Por tanto, es válido. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque yo no aconsejaría hacer esto para otra persona que simplemente esté tratando tal vez de obligar a otro a que le quiera o a que le ame. Y pues sencillamente no se puede obligar ni obligar a nadie, ni por mucho tiempo siquiera. Y esto es un pequeño consejo. Si en un matrimonio las cosas ya no dan para más, que también puede ocurrir, sencillamente llega al punto del divorcio y usted lo ha intentado todo, pues bueno,
Nada existe en esta vida que esté destinado a estar atado para siempre. Ni siquiera nosotros a este cuerpo un día vamos a morir y abandonar el cuerpo. Entonces, nadie puede obligar a nadie a nada para siempre. Entonces, dicho esto, es muy importante esta aclaración, porque si llega el punto en que usted se da cuenta que su mujer no lo quiere, usted ha hecho todo y no hay nada más que hacer ahí. Llega el punto en que usted se da cuenta que su marido no la quiere y usted ha hecho todo lo que usted podía y no hay más nada que hacer ahí. Mire, lo mejor que usted puede hacer es buscarse otro marido y usted búsquese otra mujer. Esa es la realidad, porque nadie puede obligar a nadie a querer a otra persona. Esto que estoy compartiendo es solamente en una pareja donde hay un entendimiento de que ambos quieren estar juntos, de que están luchando por esa relación y quizá hay factores externos que estén interponiéndose. Ahí sí es válido hacer esto, como otras cosas que también se pueden hacer para fortalecer ese amor. Pero en una relación que ya está acabada, tóxica, rota, donde hay incluso abuso emocional, maltrato, de todo, no mendigue amor, no llore, ni se arrastre, ni esté lamentándose por amor. Si no lo quieren, el mundo está lleno de personas. Deje esa persona y búsquese una persona, búsquese una mujer que lo quiera. Búsquese un hombre que la quiera, que la valore y que la respete. Esto es una salvedad muy importante, porque al final nadie puede obligar a amar a nadie. Los almas tienen libre albedrío. Y todo lo que en algún momento se une también se desata. Eso es muy importante explicarlo. Aún así, como digo, comparto esta segulá porque está en los textos de los sabios y está permitido siempre y cuando existe una relación como la que estoy diciendo, donde los dos están luchando por mantenerse unidos, los dos quieren estar juntos y que hay factores externos a ellos que quieran separarlos. Bueno, esto está permitido hacerlo o porque quizás las vicisitudes de la vida, la dificultad de la sociedad actual que vamos tan deprisa, donde el trabajo muchas veces mantiene a las parejas lejos, distanciados unos del otro, para que ese amor no se enfríe, se puede hacer algo como esto. Entonces es muy importante hacer esta aclaración. Si no es este el factor o las condiciones, pues como le digo, a nadie se puede obligar a nada. Si, y lo ideal es, les decía, que haya de parte de los dos ese amor, ese deseo de estar juntos y que los dos quieran reavivar, darse ese chance, esa oportunidad, para que ninguna fuerza exterior pueda separarles. Si este es el caso, pues bueno, esta segula estoy convencido de que les va a ayudar. Todas las bendiciones, que a cada uno les bendiga mucho. Estos son conocimientos, son ciencias, son sabiduría que existen de energías y conocimientos otra vez, leyes universales que existen, son energías que existen solamente en la Kabbalah. Sabemos cómo trabajarla y simplemente aprovechar lo que el Creador ha proporcionado, porque son leyes que aunque son invisibles, como la energía o como la ley de la gravedad, están ahí y que no se pueden ignorar. Y aquel que tiene el conocimiento sabe cómo utilizarla para una acción del bien. Gracias a todos, bendiciones, que Hashem les bendiga mucho, mucho éxito en sus matrimonios, con sus parejas, toda la bendición, todas las lajá, Bezrat Hashem, toda la simha, alegría, felicidad y bendición para usted y para sus parejas, Bezrat Hashem. Shalom a todos.